Vamos a hablar hoy de cosas religiosas. Tenemos dos invitados, Uy. dos personas que están congregados, que cantan al Señor también. Algo tremendo. Ellos están con nosotros, Yulisa y Alfredo Valdés. Alfredo Valdés. Bienvenido, Hola, hola, Alfredo. Bienvenido, un Yulisa. placer estar en este programa. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones, mi gente. Agradecido de Dios y de cada uno de ustedes por darnos la oportunidad. Qué bueno, hermano, qué bueno que se sienten bien. Nosotros también que nos visiten, que estén con nosotros. Mire, nosotros queremos hablar varios temas importantísimos en el día de hoy. Y vamos a entrar con un tema tremendo. Un tema que yo sé que a la gente le gustaría saber de qué viene todo esto. Ustedes también le puedan explicar, como son personas que se congregan en la iglesia y que conocen de la palabra y de la Biblia, pues vamos a permitirle a ustedes que le expliquen a las personas. Por ejemplo, tenemos un tema que es la prosperidad. Señores, la gente le llama muchísimo ese tema de la prosperidad, ¿sí o no, hermano? Sí, bastante. Bastante le llama la atención porque nosotros vemos en la televisión, en la radio, en internet principalmente, que viven peleándose entre la misma religión. Unos creen en el evangelio de la prosperidad, otros no creen en el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata ese evangelio de la prosperidad? Porque el evangelio de la prosperidad simplemente no es bíblico. No existe. No existe un evangelio de la prosperidad. Vaya. Yo creo que a la luz de las escrituras, cuando nosotros examinamos el mensaje de Jesús, nunca predicó sobre prosperidad. Los apóstoles, los padres de la iglesia, nunca predicaron sobre la prosperidad hasta los años 90, que empezaron líderes religiosos a ver en el evangelio de predicarle a la gente lo que ellos quieren escuchar, de hablarle de futuras esperanzas, de futuros bienes materiales en la tierra. Entendieron que ahí había un buen negocio y la gente en su necesidad, creyendo en que van a recibir lo que ellos materialmente quieren en esta tierra, entonces siguen ese tipo de predicación. Cuando Jesús dice en su palabra que no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino más bien hacer tesoros en los cielos. Entonces Jesús nunca predicó un evangelio de prosperidad. Hoy la gente quiere escuchar las cosas buenas que vienen para ellos, quieren escuchar que yo necesito un carro y si ese pastor me está predicando que el carro viene, es el que yo voy a seguir. Yo estoy en una situación económica malísima y si ese pastor me está diciendo que Dios me va a bendecir, ese es el que yo voy a seguir, aún así tenga que darle mis pocos ahorros a él. Eso no es bien. Entonces, Yulisa, disculpe, hermano, el señor Alfredo nos quiere decir, nos está diciendo entonces que el evangelio de la prosperidad es un negocio. Es un negocio. Es que, de hecho, no es que simplemente Jesús no predicó sobre la prosperidad, que ni siquiera los mismos apóstoles. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente se ha confundido tanto con esto, porque yo sé que tal vez la gente se basa en muchísimos versículos de la Biblia, donde el Señor habla de que pedid y se os dará, de que nada nos va a hacer falta, que Él nos va a suplir conforme a sus riquezas, y es verdad, pero a esto se le llama convicción. O sea, esto es fe. Esto quiere decir que yo me deposito totalmente en las manos del Señor y Él va a suplir a mi vida lo que haga falta conforme a su voluntad. Pero no es que yo voy a hacer un trueque ni un trato con el Señor, de que yo te voy a servir a ti, Dios, para que tú me des a mí. En el libro de Habacuc, el profeta Habacuc decía, oye, aunque en las vidas no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada, aunque el Señor a mí no me dé nada, con todo yo me voy a gozar en Él. Así es. Amén. Y Daniel también, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban en el horno de fuego, él les dijo, oye, rey, nuestro Dios nos va a librar. Y si Él no nos libra, como quiera nosotros no te vamos a adorar. O sea, que es que aunque Dios me dé, aunque Dios haga, aunque Dios no haga, yo le adoro a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar. Así que no existe el evangelio de la prosperidad. O sea, el Señor yo entiendo que nos bendice conforme a nuestra fidelidad. ¿Quién se inventó eso entonces? Bueno, Eso se lo inventaron unos ladrones de altares. Señores, el evangelio de la prosperidad, ¿se lo inventaron qué? Unos ladrones de altares que matan la fe de ciertos creyentes para lucrarse. Su avaricia hacia el dinero y su amor al dinero hace que mientan en los altares. La Biblia dice en 1 de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos
sinsabores, dice esta versión bíblica. La otra versión dice muchos dolores. ¿Por qué? Porque son ambiciosos al dinero y ven en predicar un evangelio falso, ven en jugar con la fe de ciertos creyentes un negocio. Yo te pido y tú me das, pero no porque tú quieras darme, es porque yo te estoy manipulando la fe y haciéndote entender que Dios te va a dar según lo que yo te estoy predicando. Las personas que se están dejando manipular, ¿son tan culpables como el que está manipulando? Son tan culpables. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque ellos no saben. Todos nosotros tenemos la opción de una Biblia en nuestras manos que podemos estudiar. Yo no soy ¿qué te digo? Un gran sabio porque aprendí de lo que me decían. No, es que yo tengo la responsabilidad, como dice la palabra, de poner en tela de juicio lo que mi propio pastor me está enseñando a la luz de la Escritura. Ellos tienen una Biblia en sus manos y pueden entender esto es así o esto no es así. Yo he puesto en tela de juicio algunas enseñanzas de mi pastor porque creo que la Biblia no lo dice de esa manera. Y digo, no, esto no es así. Bueno, esto sí es bueno, pero esto creo que no es así porque la Biblia no me lo enseña de esa manera. Pero es porque yo examino mi palabra. Aún al apóstol Pablo, la gente de Tesalónica, examinaba lo que Pablo decía a ver si era cierto. Entonces yo creo que cada creyente en cualquier iglesia del mundo no es que va a actuar con rebeldía hacia la autoridad pastoral que Dios ha puesto, pero puede examinar su Biblia donde está la autoridad de Dios, no la autoridad de los pastores. Así Bueno, yo en cierto modo difiero de ti en ese sentido de que la gente sí es culpable. Yo entiendo que no en todos los casos. ¿Por qué? Porque está bien, la Biblia está ahí. Pero muchas veces nos predican la palabra de una manera tan tergiversada que tú te la crees. Y cuando tú vas a buscarla, tú la ves de esa forma, porque ya la tergiversaron. Nosotros podemos recordar la historia de... Un segundo, Yulisa. Él dice que sí, que es tan culpable el que se deja manipular como el que como el que manipula, y tú dices que no. O sea, yo entiendo que en cierto sentido no. O que en algunos casos, por así decirlo, en algunos casos. ¿Por qué? Porque tal vez hay gente que prefiere, conoce la verdad y tiene la capacidad de conocerla, pero prefiere creerlo así porque le conviene más. Sin embargo, Eso exacto. ahí tú estás de parte de él. Exacto. Sin embargo, hay otras personas que tal vez no lo entienden y al escuchar una palabra tergiversada, cuando van a la Biblia, entienden eso mismo. Nosotros podemos tal vez ver la historia de el eunuco cuando iba en el carro, no sé si ustedes recuerdan esta historia, que él iba leyendo la palabra como al revés, ¿verdad? Iba leyendo el rollo al revés. Él no entendía lo que él estaba leyendo. ¿Entiendes? Entonces a él se le dijo, y si no hay quien le predique, se le dijo a Felipe, y si no hay quien le predique, ¿cómo ellos van a entender? ¿Cómo ellos van a saber? Pero a veces viene quien predica, quien te trae la palabra tergiversada y lamentablemente tú te crees eso. Ahora yo me voy para los dos, me voy a poner en el medio.